En 1982, Sina escribe un artículo muy controversial que se llamó What is a Gap?, en la que decía que el concepto de gaps estaba mal definido y bueno, pues mucha gente estaba aplicándolo mal. En fin, daba un ejemplo muy simpático de gaps o vacancias, se utiliza en México, pero en el tránsito de autos en una carretera, y esos gaps eran causados por camiones lentos, ¿sí? Cuando va un camión lento, eso impide que pasen los autos, entonces un observador verá que de repente dejan pasar autos, y después de ese gap viene un evento grande que sería un camión, y entonces dice uno, bueno, ya sé cómo predecir la llegada de camiones, simplemente busco gaps en el paso de vehículos, y ahí estuvo. Y esto sería una analogía a vacancias en la actividad sísmica. Naturalmente, como decían en la plática anterior, él presenta estas ideas con un ánimo de crear preguntas, ¿no? De que la gente respingue y diga, no, esto no puede ser, en fin. El caso es que, bueno, no voy a seguir con esto, ustedes pueden leer el artículo, que es muy simpático. El caso es que Haberman, McCann y Michenko escribieron una nota con un tono de, ay, pero cómo eres tonto que no sabes que es un gap, un artículo que se denominó a gap. Bueno, pues Sina naturalmente les demostró en otra publicación que ellos mismos no eran consistentes, decían una vez que una gap era una cosa, otra vez era otra, y naturalmente comenzó su respuesta por esa frase que ven ustedes allí, en la cual les decía que bueno, esos peros que ellos le ponían era otra ilustración de lo que él decía, que los gaps no estaban, el concepto de gaps no estaba claro. Ahora bien, si uno acepta el modelo de reloj elástico, el concepto de gap, bien entendido, es muy razonable, pero lo son las observaciones que pretenden determinar un gap a partir de quietud sísmica. Entonces, en 1983 publicamos, Sina y yo, un artículo que mostraba que es posible generar numéricamente secuencias de sismos y distribuciones espaciales de sismos que son esencialmente indistinguibles de las que se estaban usando para identificar vacancias, pero lo estábamos haciendo simplemente utilizando relaciones estadísticas sin nada que tuviera que ver con causalidad de grandes sismos o no, y todas ellas distribuciones sin memoria, esencialmente. Entonces, pues eso quiere decir que todas estas observaciones que estaban haciendo tenían muy poco valor productivo. En 1984, Sina, junto con Resmak y yo detrás, nos cambiamos de Limas al Instituto de Geofísica, y por eso fuimos honrados conjuntamente con el premio Z que da el Instituto de Geofísica en aquella época, creo que ya no lo da. En 1985, Sina vuelve a ocuparse del ciclo sísmico, ahora proponiendo que la alimentación de deformación tectónica depende del estado de esfuerzos y depende a su vez de la sismicidad, que hay una retroalimentación. Las áreas de ruptura deben sanar hasta tener un tamaño mínimo antes de que pueda ocurrir un sismo relacionado con una zona que rompió antes. En 1986 presenta un artículo acerca de estacionalidad de la deformación y quietud sísmica previa a una gran ruptura, aunque no sé si en realidad se haya tratado de eso porque está en ruso, entonces no lo presento aquí. Y en 1988 publica conmigo los resultados de un modelo que es un autómata celular que puede reproducir bastantes de las características más importantes del ciclo sísmico. El mismo año presenta la novísima idea de que existe un quantum o partícula elemental
en lo que es la dinámica de falla, a la que llama geón, pues, a diferencia de un fractal matemático, la autosimilaridad en los sistemas terrestres tiene un límite inferior. En 1989, ahonda en la cuestión del uso de la distribución de Poisson, invocando un teorema de Pinchine que dice que si sumamos muchos procesos aleatorios, mientras más mejor, el resultado es poissoniano. Bueno, pues harto del neurotizante tráfico del DF, yo huí en 1991 hacia lugares más tranquilos, terminando en Cisés, en el pueblote de Ensenada. Sina, que es mucho más ecuánime y mucho más tranquilo, permaneció aquí. Y en 1993 presenta un método que le llama MRI, que es la razón de momento inversa, que por cierto la revista publicó como ración, no como razón, que utiliza el recíproco de la razón del momento residual al total la liberación de momento para identificar regiones con diferencia de liberación de momento. No sé si eso le suene algo parecido a un gap, pero a mí me parece que sería una cosa muy útil para identificar gaps de una manera objetiva. Entonces, su método permite identificar a partir de datos previos a ellos los sitios de los sismos de Michoacán, 1985, Chile Central, 85, y Eureka, California, de 92. En 1994, publica su libro de los fundamentos de la predicción de sismos, con John Wiley, que es una verdadera mina de principios, datos, historias y hasta chismes respecto a la predicción sísmica. Si alguien está interesado en temas como premonitores, luces, comportamiento animal, quietud, señales electromagnéticas, etcétera, o historias de predicciones fallidas y predicciones exitosas y muchísimos otros temas relacionados con la predicción de sismos, debe sin falta leer este libro, que además es un libro muy fácil de leer y bastante entretenido. En 1995 presenta un estudio teórico sobre la distribución de distancias entre puntos en una esfera. Esto es un estudio que es de gran ayuda cuando ustedes están estudiando la distribución, por ejemplo, de epicentros, pero lo están haciendo en un área muy grande, ¿sí? Entonces la aproximación plana no se aplica. En 1996 se aboca a explorar estadísticamente el efecto de disparo, en inglés le llaman triggering, gatilleo, de unos sismos a causa de otros sismos. Entonces él estudió sismos mayores de 7.2 y encuentra el fascinante resultado de que dicho efecto es significativo. No solo es significativo, sino que es detectable en 3 regiones concéntricas alrededor de un sismo principal: la región de las réplicas, que es de 0 a 300 kilómetros más o menos; la de los sismos distantes, que se supone son sismos que estaban ya a punto de ocurrir, y las ondas debidas a otro sismo les dan aquello que necesitaban para dispararse, que está de 300 a 1000 kilómetros, y un gap anular que está alrededor de los 300 kilómetros. En 1997 a 98, Robert Geller y Alexander Gusiev publican unas opiniones que afirman que la predicción no solo es imposible, sino que es de plano una no ciencia. Y en 1998, Sina lo rebate en una valiente y muy divertida defensa de la predicción sísmica como ciencia. En 2006 publica con una alumna mía y conmigo un método para estimación markoviana de peligro sísmico. Ustedes sepan, un proceso o cadena de Markov es un sistema que tiene un número finito de estados, y la probabilidad de llegar de un estado a otro solo depende del estado en el cual se encuentra uno en ese momento. Se dice que tiene memoria en un paso y resulta en una matriz de probabilidad, como la que tienen ustedes allí, representada en colores, codificada en colores, que no se ve muy bien, por cierto. Encontramos que si dividíamos el territorio de Japón en regiones,
y definíamos estados como combinaciones de regiones. Por ejemplo, el estado 0 era que no ocurriera un sismo en ninguna de las regiones, estado 1 que ocurriera sismo nada más en la región 1, en fin, como palabra binaria, ¿sí? Utilizando bits por cada una de las regiones. Entonces, la probabilidad de cambio de un estado a otro resultaba ser efectivamente markoviana más que watsoniana. Y también se introdujo en ese artículo el concepto de Markov mixto, que generalmente los estudios de Markov se hacen utilizando la misma magnitud para el estado de salida que el estado de regreso, y probamos nosotros utilizar un estado de salida con unas magnitudes más pequeñas que las utilizadas para el estado de llegada, y resultó bastante bien. En 2009, Sina presenta con Chang, Yi, Mai, Huang otro método un poco parecido al método de momentos, pero con unas diferentes consideraciones, que también permite escoger lugares donde va a ocurrir eventos grandes. Y con eso llegamos al presente. Puedo decir orgullosamente que no ha terminado mi cooperación con CIMA. Estamos trabajando actualmente en problemas de hacer pronósticos basados en estudios markovianos, qué hacer con esas matrices de probabilidad. Y también por el tema de desastres y accidentes estamos explorando un poco, tal vez ustedes no se lo imaginen, pero la ruleta rusa, y no les recomiendo que la jueguen, pues tienen que hacerlo. Sitúense lo más lejos que puedan del principio. Pueden ver ustedes en la parte de arriba cómo decae la probabilidad a priori de que se peguen un tiro, pero si ustedes ven la función de peligro aquí abajo, la línea azul, pues verán que una vez que les llega a ustedes el turno, no importa en qué lugar hayan estado, de todas maneras tienen un sexto de probabilidad de quedarse fiables, y también deben de invitar al mayor número de personas posible a participar, porque la probabilidad total decrece con el número de personas. Solo resta decir que Sina ha hecho grandes contribuciones, lo que está muy bien, pero lo mejor es que continúa haciéndolas. Y mi predicción es que continuará todavía durante tiempo. Está, como dicen los angloparlantes, going strong. Felicidades, Sina, y gracias por todo lo que nos has dado.